Iglesia amada, buenas noches. Gracias por conectarse a este tiempito que tenemos. Qué hermosos son estos tiempos de poder alabar a nuestro Señor y que podemos disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en agradecimiento a ti, Señor, nos acercamos con un corazón, Señor, humillado delante de ti, pero también un corazón que reconoce que tú eres Dios grande, poderoso, majestuoso. Y por eso en esta noche queremos darte gracias, Señor, porque es grande tu obra, que aquel que comenzó la buena obra, cada día la está perfeccionando. Gracias, Señor, porque tú obras, porque tú trabajas, porque tú eres perfecto, Señor, en todo lo que haces, papito. Gracias, Señor, por llamarnos de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, te adoramos. Con todo su corazón, cántale al Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levante su voz, dígalo. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Dígalo. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor Jesús. Oh, dilo, iglesia. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Que se escuche su voz, dígalo. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Señor, un corazón agradecido delante de ti, un corazón rendido, Padre. Te amamos, Dios. Disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de tu abrazo, Señor, que tanto, tanto necesitamos, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Muy buenas noches, amada familia, queridos hermanos, a todos los que nos están sintonizando. Quiero dar gracias a mi Señor por la oportunidad que nos permite una vez más de reencontrarnos para estudiar su preciosa palabra, para adorarlo a Él, como acabamos de dar gracias por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por haber puesto su vida en nuestro lugar. Tenemos razones suficientes para darle gracias, para vivir, además de agradecidos, en una devoción y adoración constante a nuestro Señor. Así que sin más, amada familia, vamos a empezar el estudio del día de hoy, un mensaje de aliento y esperanza. Y antes de dar paso con la lectura o la porción que en este momento vamos a estudiar, quiero compartir con ustedes o que hagamos una remembranza de todas las cosas que han pasado a lo que vamos de este año. Estamos iniciando el segundo trimestre del año 2020. Terminó enero, febrero, marzo y vaya qué forma de empezar este año. Ustedes recordarán un sinnúmero de noticias que impactaron a nivel mundial. Por ejemplo, cuando inició el incendio, millones de kilómetros de hectáreas quemadas en Australia, tanta devastación en ese lugar. Fue una noticia que la llevamos nosotros hasta inicios de este año. O recuerden también cómo en enero hubieron terremotos en Cuba, prácticamente en el Caribe, en Puerto Rico, hubieron algunos terremotos y las réplicas en Rusia. Y ya para el mes de enero se estaba empezando a escuchar con un poquito más de fuerza el tema del coronavirus, el tema de la pandemia. Algunos pensábamos, como yo, por ejemplo, sí, algo parecido a una noticia como el ébola en aquel momento, pero fue tomando cada vez mucho más cuerpo. Y ahora, hace poco, ustedes saben, están ahora los científicos tratando de averiguar qué está pasando, se están despertando los volcanes, ¿no? Ahora están poniendo una especial atención al cinturón de fuego, pues, en todo el Océano Pacífico. Y hay tantas cosas, tantas noticias a nivel político, la tensión en Medio Oriente con Estados Unidos. Realmente vaya forma de empezar el 2020 y recién hemos culminado el primer trimestre. Así que, como ustedes ven, los tiempos son malos. Y una vez más quiero recordar lo que había mencionado el día lunes. Aprovechemos bien los tiempos porque los días son malos. Eso es lo que la enseñanza, la palabra nos muestra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 16. Y mientras preparaba el estudio del día de hoy, vino a mi corazón dos versículos que quisiera compartir con ustedes que no son parte de la base del estudio, sin embargo, los traigo a colación porque me ayudan a generar una introducción que va a ligarse con la enseñanza. Y para ello, por favor, le pido que usted abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 15, y también en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Salmos 90, 15 y Proverbios 11, 30. Y antes de dar lectura o de estudiar estos dos pasajes, quiero elaborar una pregunta a todos nosotros. Con todos los acontecimientos que se han dado, con todas las cosas, la incertidumbre de las cosas que puedan pasar, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién tiene el día de mañana garantizado? ¿Quién tiene la seguridad de poder terminar este día? Son preguntas muy válidas, porque hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo, nos ayuda a tener una perspectiva muy clara de las cosas y aprender a reconocer cómo estamos nosotros ocupando nuestros días, si realmente los estamos aprovechando o estamos desgastando nuestros días en cosas que son inciertas, en cosas que no valen la pena. Por eso traigo a colación y espero que el Señor Espíritu Santo ponga en sus corazones este salmo precioso, Salmo 90, versículo 15, que muchos nos lo sabemos de memoria. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traiga sabiduría a nuestros corazones, que traiga a nuestro corazón sabiduría. Eso es lo que el salmista le dice al Señor en una oración, en un clamor, y debería ser también el nuestro. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Por tanto, deberíamos ser muy conscientes de aprovechar bien el tiempo y decirle a nuestro Señor, enséñame, instrúyeme, ayúdame.
a contar de tal forma. A contar significa aprovechar, a que valga la pena cada uno de sus días. A contar mis días de tal forma que a mi corazón traiga sabiduría. Y la palabra sabiduría envuelve muchas cosas, porque no hace una referencia solamente a cosas de aquí de la tierra. Realmente nos habla del temor de Dios, porque recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Y al vivir con ese principio, entendemos que hay que aprovechar bien el tiempo en las cosas que valen la pena, en las cosas que son eternas, en las cosas que son perdurables. Ustedes recordarán, amada iglesia, quienes nos están sintonizando por primera vez a estos enlaces de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, pues bienvenidos a todos ustedes, siéntanse como en casa, nos encantaría verlos y darles un abrazo, pero hasta entonces este es el medio en el que nos podemos comunicar con ustedes. Sin embargo, quiero hacer una pregunta a todos aquellos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Ustedes recordarán, y no me dejarán mentir, cómo Pastor Edguitar en algunas ocasiones desde el púlpito, él cuando daba enseñanzas y nos hablaba de la importancia de defender los principios de la palabra del Señor y que nosotros no íbamos a estar dispuestos a negociar nada de ellos, yo recuerdo que él decía, y bueno, y si es que nos cierran la iglesia por esto, pues ya veremos la forma de cómo congregarnos. Si tenemos que enfrentarnos a cualquier tema, pues ya veremos la forma de cómo congregarnos. Recordarán esa frase, ¿verdad? Pues, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién se iba a imaginar que esta era la nueva forma la forma de congregarnos? Por lo menos en esta época. Nunca nos lo hubiésemos imaginado. Por lo menos yo no. Pero ahora, aquí y ahora está sucediendo esto. Es más, hoy es día 15 del mes de marzo. Y el 15 no es marzo, es abril. El 15 de abril, el 15 de marzo fue nuestra primera transmisión por Facebook a través de este medio. Estamos cumpliendo un mes de mensajes ininterrumpidos. Tan solo el día sábado se ha hecho una pausa, pero de lunes a viernes y los días domingo con el servicio dominical. Amada familia, ¿quién lo diría? ¿Quién iba a imaginar que esto iba a pasar? Pero estamos aprovechando bien el tiempo, estamos aprovechando las ventajas de la tecnología. Aún tenemos esta libertad. Y esto ya lo mencioné también el día lunes, pero gracias a Dios aún tenemos la libertad de tener este tipo de enlaces, de abrir nuestra Biblia con libertad en el internet, de poder comunicar este link, este enlace, poder enviarlo a otras personas con total libertad. Tenemos esa libertad y tenemos que aprovecharla. De hecho, si usted toma en cuenta, y quiero hacer aquí una especie de ilustración, a ver si reconocemos esto. Si el apóstol Pablo viviría en nuestros tiempos, yo creo que él aprovecharía al máximo todos los recursos. Ustedes recordarán, la Biblia nos lo ha dicho. Por ejemplo, cuando él estuvo encerrado, prisionero, él con toda la paciencia esperaba que alguien le proveyera de un papel, de un pergamino, de tinta. Elaboraba una carta. Cuando había luz en la celda, le tocaba esperar. Sin embargo, él elaboraba una carta y esperaba que alguien venga a visitarle, para luego entregar la carta y decirle, toma, envía esta carta a los de Filipo, envía esta carta, etcétera, a los de Efesios, etcétera. ¿Se da cuenta, amada familia? Él tenía que emitir una carta y esperar a que esa carta llegara a la iglesia a la cual fue destinada, y ahí esperar que recién empiecen a leerla y después de que la leyeran, la compartieran con la otra iglesia, y empezaba así a fluir ese mensaje. Hoy nosotros tan solamente necesitamos un botón y compartimos a todos nuestros contactos. Yo no me imagino cómo el apóstol Pablo hubiese visualizado esto. La paciencia de una carta versus el aplastar un solo botón para compartir con todos nuestros familiares, seres queridos y contactos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Esto es algo que el Señor mismo ha permitido. Así que contemos con sabiduría nuestros días.
Invirtamos bien nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro esfuerzo, porque ya nos lo enseñó también Pastor Edita semanas atrás. Nuestro Señor no es que demora su tardanza como algunos creen, sino que Él es paciente con nosotros, porque lo único que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien hable del Evangelio? Somos nosotros ahora la voz y utilizando este tipo de medios para poder comunicar a todo el mundo las verdades del Evangelio. Y es por eso que, a modo de introducción, cierro una vez más con este versículo que ya les había citado antes, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Un versículo que agrada mucho a mi corazón, realmente me impacta porque habla acerca de que el fruto del justo es árbol de justicia y el ganar almas es de sabios. Si usted quiere ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Y ahora sí, les voy a compartir el título del tema del día de hoy. Este es, lo he puesto como título, es hora de pescar. Dígale a su vecino, esta es la hora de pescar. Y abra por favor su Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, que es donde vamos a tener la enseñanza del día de hoy. Y esto se enlaza aún con todos los eventos que sucedieron al día de la resurrección. Ya desde el domingo nosotros hemos estudiado, vimos en el libro de Juan, precisamente en el capítulo 20, lo que sucedió con María Magdalena, cómo ella llegó a la tumba desconcertada, con las lágrimas del domingo de resurrección, y sin embargo vio la tumba vacía, tuvo el mensaje por parte del ángel. Ella salió corriendo a dar este mensaje a todos los discípulos que se encontraban reunidos. Y en esa serie de sucesos estamos nosotros continuando. Uno de ellos se relata también en el libro de Lucas, capítulo 24, que fue lo que nosotros estudiamos. Aquellos de esos dos discípulos que iban camino a Emaús con la compañía de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él estaba trabajando con sus corazones. Pero imagine cómo esto estaba sucediendo con todos los discípulos que estaban ahí, algunos congregados, otros dispersos, pero la comunicación y las buenas noticias empezaban a fluir. Y ahí en el versículo 20, usted también lo podrá revisar más tarde, pero precisamente se habla de cómo el Señor Jesucristo aparece a los discípulos y ellos se quedan totalmente consternados, no podían creerlo porque las puertas estaban cerradas, no tenían forma de cómo entrar y se aparece ahí en la mitad de ellos, pero estaban todos menos Tomás, y ustedes saben también ese relato, cuando después que Tomás lo ve, cuando le cuentan y Tomás dice, no, ver para creer, en pocas palabras, no lo dice así la Biblia, pero ese es el resumen, ver para creer. Y luego cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta a Tomás y dice bienaventurado, porque los que no vieron creyeron, bienaventurados los que sin ver creen. Después de que sucede todo este tipo de eventos, es lo que ahora vamos nosotros a mencionar y a citar en el último capítulo del libro de Juan. Y leo con ustedes desde el versículo 1 hasta el 6. Dice, después de esto, de todos los eventos que acaba de mencionarles, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se lo conoce al mar de Galilea, este es un segundo nombre de esa misma locación, el mar de Galilea o el lago de Tiberias o el mar de Tiberias. Dice, una vez más, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, 2 puntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, uno de ellos era Juan, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar
toda la cantidad de peces que estaba dentro de esa red. Este es el pasaje que el día de hoy vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo y pedirle a Él que nos ayude a considerar cada una de estas escenas y cada uno de estos personajes para que con su ayuda tratar de extraer piedras preciosas o perlas de enseñanza que pueden ayudar en la edificación de nuestra fe. Para empezar, yo quiero pedirles que el primer punto de este mensaje va a ser considerar a los discípulos. Empecemos a analizarlos, empecemos a reconocerlos y a identificar qué es lo que nos valga la redundancia, a reconocer qué es lo que nos identifica con ellos para obtener pues las mejores enseñanzas. Los discípulos, recuerden, ellos habían dejado todo para seguir al Señor Jesucristo. Estuvieron por más de un aproximado de 3 años acompañando a nuestro Señor en su ministerio aquí en la tierra. Y ellos lo habían dejado todo. Muchos de ellos habían sido pescadores y habían dejado sus redes, sus barcas, sus familias, sus aldeas para seguir a nuestro Señor Jesucristo. En todo ese trayecto experimentaron muchas cosas. A veces no entendían, el Señor con paciencia les explicaba y poco a poco ellos fueron entendiendo con gran claridad de que era el Mesías enviado por Dios. Y aun cuando el Señor les advirtió y les anunciaba su muerte, por ejemplo en el caso del apóstol Pedro, él no lo logró comprender hasta cuando lo vio e incluso lo negó. Después de que él dio su vida en la cruz del Calvario, él lo estaba negando, él no podía todavía entender, aun cuando ya había recibido las enseñanzas de la misma mano de nuestro Señor Jesucristo. Ellos experimentaron la angustia de la crucifixión, pero también experimentaron el gozo de la resurrección. Ese gozo, esas buenas noticias, esa mujer, María Magdalena y las otras mujeres que llegaban a dar las buenas noticias. Y recuerden que Pedro fue el primerito que salió corriendo a ver si lo que las mujeres habían dicho era cierto. Y no encontró el cuerpo del Maestro, de nuestro Mesías. Otro dato curioso que también, como estos son eventos que suceden después del día de la resurrección y se encuentran narrados en los 4 evangelios, me llamó la atención reconocer que en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 10, el mensaje que el ángel le da a María, le aporta un mensaje más, le dice, ve y diles a los discípulos que el Señor ha resucitado y diles que vayan a Galilea. Y luego en el versículo 10, Mateo 28, 10, el mismo Señor Jesucristo se presenta ante María Magdalena y le dice, diles que vayan a Galilea, yo me voy a encontrar con ellos allá. Es por eso que acá, como estamos viendo en el versículo 21, ellos no llegaron a este lugar no porque ellos así lo quisieron, realmente llegaron a ese lugar porque había sido una orden por parte del Señor Jesucristo y lo que ellos estaban haciendo era obedecer a la instrucción que el Señor les había dejado. Y otro dato curioso que también vale la pena reconocer es que en este momento está pasando los 40 días desde el día de la resurrección hasta el día en que el Señor ascendió a los cielos. Pasan 40 días. 40 días en donde el Señor Jesucristo aparecía a los discípulos y desaparecía de la presencia de los discípulos a su voluntad. Esto generaba en cada uno de los discípulos mucha expectativa, porque los discípulos no sabían cuándo lo volverían a ver, no sabían cuándo volverían a ver lo que es lo que iba a suceder. Ellos de alguna forma estaban en una constante alerta. Y yo le pregunto, ¿esto no es otra cosa que nos identifica el día de hoy a nosotros también? ¿Acaso nosotros también no estamos con la expectativa de que en qué momento llega nuestro Señor Jesucristo por su iglesia? ¿En qué momento Él no viene por todos nosotros? A pesar de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, el gozo de la noticia de que tenemos un Cristo resucitado y que está vivo y que viene por nosotros nos debería mantener expectantes, todo el tiempo vigilantes, porque el Señor viene por los suyos. Analizando este pasaje, hay algunos comentaristas que no se ponen de acuerdo
en cuanto a lo que estaba sucediendo en el corazón de Pedro. Algunos dicen, no, pues él regresó a Galilea, sí, obedeció la instrucción que le habían otorgado. Sin embargo, decidió irse a las redes, demostrando así que dejaba las redes de pescar a los hombres y volvía a su vieja vida, a su pasado. Otros comentaristas no están muy de acuerdo con ese análisis, sino que dicen que él sí obedeció, y hasta que el Señor se les presentara, él prácticamente dijo, bueno, para estar aquí y no hacer nada, mejor me pongo a hacer algo y voy a pescar. Tuvo la mejor actitud. Pues vale la pena estudiar estas dos, o analizar estos dos tipos de enfoques que realizan algunos de los comentaristas. Sin embargo, hoy por hoy yo me quedo con el segundo, porque me llama mucho la atención. Logramos extraer algunas enseñanzas de esto. Porque a pesar de las cosas que estaban sucediendo alrededor, él no quiso quedarse deprimido sin hacer nada. Más bien dijo, sí, haré algo, voy a pescar. Aún a pesar de la confusión que él estaba experimentando, aún incluso a pesar del dolor de haberlo negado 3 veces antes de la cruz del Calvario. De hecho, usted mismo podrá ver que en este pasaje, en el capítulo 21, más adelante, es cuando el Señor restaura su corazón y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y se lo dice 3 veces, restaurándolo y levantándolo una vez más para que haga obra de ministerio. Y de hecho, no creería que al Señor Jesucristo le disgustó que él vaya a las redes o que vaya otra vez a pescar, porque no le exhortó de eso, no le habló acerca de eso. Su exhortación era por lo que había sucedido en el pasado, el haberlo negado 3 veces. Así que, aún a pesar de la confusión, del dolor que pudo Pedro estar experimentando, de no entender las cosas y estar en esa expectativa constante, a pesar de eso, él estaba en un camino, al igual que los discípulos del camino de Emaús, de la confusión a la convicción. Es por eso que él obedeció, tuvo la convicción del Señor Jesucristo se va a aparecer a nosotros, nos ha dicho que vayamos a Galilea y es allá donde voy a obedecer. Tenía convicción en su corazón, por eso obedeció. Así que, de paso, también es interesante que podamos nosotros analizar que son algunos de los discípulos. De hecho, la Escritura dice que son, si no me equivoco, deben estar 7 discípulos. Y de hecho, por lo menos 7 de los 12 discípulos se sabe que fueron pescadores. Y no eran pescadores de afición, eran pescadores de profesión. Y es que el Señor llamó a este tipo de personas porque tienen características también bastante particulares que a nosotros debe motivarnos. Como por ejemplo, un buen pescador es una persona valiente. Es una persona que no le teme mucho a las tempestades. Es una persona que está dispuesta a ir en una noche oscura a hacer la obra. Otra característica de los pescadores es que son personas dedicadas a una sola cosa. Si ellos dicen voy a pescar, van a pescar. No van con entretenimientos o alguna otra cosa que los distraiga. No, están concentrados en la pesca. Están pendientes en dónde encontrar el cardumen, en dónde lanzar las redes. Hacen su esfuerzo de manera perseverante y paciente. Y se toman el tiempo de que los peces caigan en la red o en la carnada y así poder extraerlos. De hecho, los pescadores son personas que saben recibir órdenes, las acatan y las cumplen. Porque saben que no son solos tampoco, sino que trabajan en equipo. No conozco de pescadores que salgan solos en su barca. Hay un equipo atrás. Y estas son características que a nosotros también como discípulos debe animarnos en el ministerio, a ser personas valientes, dispuestas a salir en la noche oscura para poder salvar almas, rescatar almas de la condenación del infierno y dárselas a nuestro Señor, porque de Él es todo. El poder nosotros ser perseverantes, concentrados, dedicados a esa tarea, recibir órdenes, no hacerlo a nuestra manera, no salir a evangelizar porque yo tengo este nuevo método. No, ya todo está escrito aquí en la palabra de nuestro Señor.
que no hay cosa que nosotros podamos inventarnos. Aquí está el modelo perfecto, aquí están los principios, aquí está todo lo que nosotros debemos comunicar a otros. Así que, como ustedes ven, el trabajo de los discípulos es un trabajo en equipo. Y así estemos cada uno en nuestras casas por la libertad y la ventaja de poder utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, aún podemos seguir haciendo equipo, amada iglesia. La iglesia la hacemos todos y podemos seguir contribuyendo y entregando este mensaje a otras personas. Pero quiero que ahora note conmigo una vez más algo que sucede en este caso con Pedro. En el versículo 3, él dice, voy a pescar. Pero luego dice que ellos, refiriéndose al resto de discípulos que le acompañaban, dice, vamos nosotros también contigo. Se sintieron motivados, se sintieron contagiados de la actitud de Pedro. Y eso también nos llama a nosotros a que podamos identificar que el efecto de la vida de un creyente puede impactar en otras personas, de manera positiva o de manera negativa. Y anhelo de todo corazón que usted se presente todos los días como un instrumento de la paz de nuestro Señor y que pueda procurar bendiciones, procurar palabras sazonadas con gracia, con sal, ante todas las personas que le rodean. Hoy por hoy estamos la mayoría de nosotros en casa, pero también compartimos llamadas telefónicas por temas de trabajo, por temas de ministerio. Todas esas son oportunidades que nosotros tenemos, porque sí conversaremos con algunos creyentes, pero también muchos de ellos no son creyentes. Y tenemos nosotros la oportunidad de inyectar, de impactar esas vidas con una actitud correcta, a pesar de las circunstancias que nos estén rodeando a nuestro entorno. La actitud de nuestras vidas debería ayudarnos a entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos. A pesar de que nosotros también vemos un entorno que puede en algunos momentos traernos confusión, noticias que pueden traer a nuestro corazón también cierto desasosiego o que nos puedan generar que estemos consternados por algunas cosas. Aún a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo sigue trabajando en nuestros corazones, así como lo hizo con los discípulos camino a Emaús. Pero nosotros también nos identificamos con aquellos discípulos que también estuvieron confundidos. Sin embargo, como el Señor Jesucristo sigue trabajando, así como lo hizo con esos discípulos, trabaja con nosotros, a pesar de las cosas que están a nuestro alrededor, de las cosas que pueden traernos desasosiego o traer desconcierto a nuestras vidas. El Señor sigue trabajando y nos lleva de la confusión a la convicción. Y mientras más confiamos en el Señor, más pronto desaparece la confusión de nuestras vidas. Y es ahí cuando se enlaza con el mensaje hermoso que compartió nuestro hermano Betito Camacho el día de ayer. Porque mientras más confiamos en Él, mientras más depositamos nuestra confianza en Él, Él otorga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que gobierna nuestra mente y nuestros corazones. Es esa perfecta paz en tiempos difíciles, en donde el Señor sigue trabajando y obrando en cada uno de nuestros corazones. Así que, mientras más confiamos en el Señor, menos nos confundiremos con las situaciones que pasen aquí en el mundo. El Señor tiene el control de todas las cosas, y Pastor Edguitar ya nos lo enseñó también. ¿Recuerdan cuando él dijo, el Señor tiene control de todo? Ni siquiera un átomo, ninguna partícula en este universo. No hay ninguna persona en este mundo que no haga lo que la voluntad de nuestro Señor ya haya determinado. Es que hasta el último átomo, la partícula más pequeña de este universo, está bajo la soberanía y el control total de nuestro Señor. Así que esa es nuestra confianza. A pesar de que no entendamos, confiamos y esa es nuestra convicción, la certeza por la cual nosotros caminamos. Caminamos por fe, no por vista. Esa es lo que la extracción o la enseñanza que deberíamos extraer de esta porción con respecto a los discípulos. Sin embargo, ahora quiero pedirles que, además de considerar a los personajes que encontramos en esta porción, quiero que me ayude a considerar la noche, el tiempo, el periodo de tiempo que estaban ellos experimentando.
Ustedes lo vieron conmigo en el versículo 3. Dice que el apóstol, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. En el versículo 3 dice, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Y recuerde que ellos eran pescadores profesionales, experimentados. Y aún a pesar de eso, qué noche tan frustrante debieron ellos haber vivido. Parecía que todo su esfuerzo, todo su trabajo había sido totalmente en vano. Y yo me pregunto, ¿acaso esto también no es otra cosa en la que nosotros podemos identificarnos? Pedro sacó a relucir una vez más las características de su personalidad. Él con ímpetu, con impulso dijo, voy a pescar. Y los otros lo siguieron. Sin embargo, él se olvidó de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le había entregado. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Juan capítulo 15, cuando a él y al resto de discípulos les dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos que están pegados a la vid. Separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y es que muchas veces nosotros caemos en eso, siempre queremos emprender nuevos proyectos en nuestra vida personal, familiar, profesional, y lo último que hacemos muchas veces es pensar y considerar si esa es la voluntad del Señor o no. Pues una vez más el Señor nos recuerda que no importa cuáles sean los esfuerzos que tú estés pretendiendo hacer, si no están en la voluntad del Señor, no vas a tener éxito, será una noche frustrante. Recuerda, separados del Señor, nada podéis hacer. Y este es un mensaje que queremos que incluso llegue a todas las instancias. Por ejemplo, la medicina. Están pasando en este mismo momento una noche frustrante. La ciencia no sabe qué hacer con esta pandemia. Se contradicen entre ellos. ¿Que esto puede curar? No, que eso no cura. ¿Que esta es la solución? No, eso tampoco. Entre ellos no se ponen de acuerdo y veamos pues ahí a todos estos hermosos médicos que están dando su vida también por curar y por sanar. Tienen la mejor de las disposiciones, pero por más que tengan la mejor de la disposición no saben cómo hacerlo porque aún no hay esa cura, no saben, es frustrante. O llevemos esto a nivel de trabajo. ¿Cuántas personas es semejante a los vendedores que hoy por esta situación, aún con sus mejores esfuerzos y con el teletrabajo y todo, parece que no venden nada y es frustrante? El día de hoy quiero que salga de su corazón, o al terminar este enlace quiero que guarde en su corazón esto. Separados de Dios nada podemos hacer. Y esto debería entenderlo a todas las instancias, se debería entender en todas las instancias del mundo. La ciencia, la medicina separada de Dios nada puede hacer. Nuestra confianza no está en un producto, no está en una vacuna. Nuestra confianza está en aquel que es la cura. Y no me refiero a la cura de enfermedades aquí en la tierra, porque tarde o temprano todos tendremos que morir, no importa cuál sea la causa. Pero la cura de la salvación de nuestras almas. El saber que estamos con esta pandemia mortal que ha infectado a todos los seres humanos a lo largo de la historia, que se llama pecado. Y entendemos y reconocemos que la única esperanza que tenemos es en nuestro Señor Jesucristo. Y esto hablamos a todos los niveles. Por ejemplo, ya lo mencionamos también, el tema de la economía. Nuestra confianza no está en una empresa. Nuestra confianza no debería estar en un sueldo. Nuestra confianza no debería estar en las disposiciones de un gobierno o las medidas políticas o económicas que se realicen. Nuestra confianza está en el dueño de aquel que es dueño de todas las cosas, que es dueño de todo el oro y la plata del mundo, que es dueño de todos nosotros. Nuestra confianza está en el proveedor de nuestras vidas, porque de hecho la Biblia dice que Él es nuestra provisión. Él mismo es nuestra provisión. Así que si nos están sintonizando científicos, médicos, políticos, queremos pedirles por favor que tomen en cuenta esto,
que aun cuando tengan las mejores disposiciones, las mejores intenciones, separados de Dios, nada podemos hacer. Y tenemos que abrazarnos a nuestro Señor, depender de Él, arrepentirnos de haber hecho las cosas a nuestra manera y procurar buscar su reino y su justicia para que todo lo demás nos sea añadido. Esa es la enseñanza que podemos extraer al analizar esta época, esta noche frustrante que estaban experimentando los discípulos. Pero ahora yo le invito a que veamos el tercer y último punto. Ya consideramos a los discípulos, ya consideramos esta noche, ahora consideremos al Maestro y al milagro. Capítulo 21, versículo 4 dice: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que en la red habían. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosa porción! Ver cómo nuestro Señor sigue obrando. Él está pendiente de nosotros. Usted leyó la primera parte del versículo, decía: cuando ya iba amaneciendo. Antes de amanecer es el momento más oscuro de la noche. Es la parte más densa, más intensa. Y nuestro Señor también ha obrado de la misma manera con nosotros. Aun cuando nosotros creemos que ya no podemos llegar a un fondo más profundo, es ahí cuando el Señor está con nosotros. Es ese amanecer, es ese rayo de luz, de esperanza, porque Él es la luz de este mundo. Él vino a iluminar nuestras vidas. Él vino a darnos la luz y la verdad que todos nosotros necesitábamos mientras estamos en esta noche oscura llamada tierra. Él es el que vino a darnos ese entendimiento y esa claridad. Pero no solo eso. No solo que Él aparece en el momento oportuno, en el momento adecuado, sino que nuestro Señor Jesucristo, de una manera tan tierna, en el versículo 5 les dice: hijitos. ¿Qué forma de tratarlos? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él se estaba preocupando por el desayuno de ellos, ¿no ve que estaba amaneciendo? Él quería saber qué tenían para comer. Qué tierna forma de preocuparse. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Aun cuando veamos que las cosas a nuestro alrededor puedan estar negras y oscuras, el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros. Y si Él vela por las aves, ¿cómo no va a velar por nosotros? Si Él cuida de los animales que están en el campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Él, con un tierno amor, aún en riquezas o en pobrezas, en escasez, no importa, el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y declaro esto y les pido, amada iglesia, que nos aferremos a estas promesas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor no va a escasearnos. Aún si es que hay poca provisión, el Señor seguirá siendo nuestro todo. Él es nuestra provisión, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra heredad. Me llama también mucho la atención lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Él les pregunta y les dice: ¿tenéis algo de comer? Y Él les dice, ellos fueron sinceros y le dijeron no. Y una vez más hace lo mismo que hizo con los discípulos en el camino de Maús. Él genera una pregunta para motivar una conversación, porque recuerde, el valor de la oración en la vida de un creyente es de suma importancia. El Señor siempre es el que quiere que nosotros conversemos con Él nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras acciones de gracia. Él quiere que estemos en constante comunicación con Él. Y de hecho los discípulos le dijeron la verdad, fueron sinceros. ¿Tienen algo de comer? Respondieron no. Y cuando el Señor ve que nosotros somos sinceros en nuestra comunicación con Él, sin tapar nada, sin disimular nada,
es ahí cuando el Señor nos da la instrucción. Versículo 6. Cuando ellos respondieron no, el Señor les dio la instrucción, les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Debemos nosotros siempre presentarnos con mucha sinceridad delante de nuestro Señor, sabiendo que Él tiene la respuesta, para poder ser sensibles y escuchar la instrucción que Él tiene para nuestras vidas. Y vemos el resto del relato y le animo que usted lo termine más tarde en casa. Sucede este milagro maravilloso. Las redes ya no avanzaban de la cantidad de pescados que habían almacenado. De hecho, ahí es cuando Juan, el discípulo amado, reconoce al maestro y le dice a Pedro: es el Señor. En ese momento Pedro sale de la barca y sale nadando. El resto de los discípulos fueron llevando la barca a la orilla, que más o menos estaba aproximadamente unos 100 metros de distancia a la orilla. Y se lanzaron a verle al Señor, y el Señor ya les tenía preparado un pescadito y pancito, es su desayuno. Y ellos no podían creerlo, y bueno, luego sucede un tiempo de comunión, de intimidad, la restauración del corazón de Pedro, etc. Vale la pena que usted siga tomando y analizando estas porciones de la palabra, y que usted puede ver cómo nos logramos identificar y traer las mejores enseñanzas para nuestras vidas. Sin embargo, y ya para ir concluyendo, quiero yo hacer aquí volver a llamar a lo que mencioné en la introducción de este mensaje. Es hora de pescar. Esta es la aplicación que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy. Todos nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, y que Él nos ha aceptado a nosotros en su presencia, porque estábamos destituidos de ella. Sin embargo, Él nos acepta por la gracia que el Señor Jesucristo ha derramado en cada uno de nosotros por su sangre preciosa, que hemos sido justificados. Por tanto, nosotros, los que hemos sido llamados, somos llamados a ser discípulos, a ser pescadores de hombres, a salvar almas, porque recuerde que ese es el fruto del justo. El fruto del justo es un árbol de vida y es ganar almas. Eso es de sabios. Así que pidámosle a nuestro Señor que nos dé las herramientas. A pesar de esta cuarentena, a pesar de esta emergencia sanitaria, no podremos salir, como hablaba con una hermana de la congregación, que en el momento, por más que querramos, no podemos salir a los buses con el ministerio de evangelismo, no podemos salir a los puentes, a las calles, ni siquiera podemos estar en las salas de emergencia de los hospitales para compartir las verdades de la palabra como lo hemos hecho como congregación. En el momento no podemos hacer eso. Sin embargo, eso no nos debe detener de seguir salvando almas, de seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, de seguir entregando las buenas noticias a este mundo perdido, utilizando cualquiera de los otros medios que el Señor nos permita hacer al momento. Estos son anzuelos, estas son las redes. De hecho, qué coincidencia, redes sociales, valga la pena. Son las redes que el Señor está utilizando para poder entregar este mensaje a todos. Realmente es ahí cuando los corazones ardientes, los corazones que han sido trabajados por el Señor, que a pesar de estar confundidos, que a pesar de haber sido reincidentes, han sido corazones que han sido transformados por la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas y el gozo de saber que Él está vivo y resucitado. Es ahí cuando nosotros haremos lo que el Señor nos ha pedido que haga. Echar las redes, y nos dará la instrucción, y de hecho ya la tenemos. La Biblia nos muestra claramente cómo debemos nosotros presentar el Evangelio. Aproveche esta oportunidad, amada familia. No pretenda dar una buena noticia, y aquí quiero hacer un pequeño ejercicio nada más de cómo usted puede lanzar esas redes de acuerdo a la Biblia. Y ahora que tiene tiempo en su casa, hay un ministerio que se llama Aguas Vivientes, los cuales tampoco se han inventado absolutamente nada. Todo lo que ellos enseñan está de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, por eso lo recomiendo también. Y nos habla acerca de cómo evangelizar de la misma manera que el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dé una buena noticia sin que antes la persona no entienda la mala noticia. ¿Cómo puedo valorar algo bueno si no reconozco que estoy en una situación mala, que estoy en una situación decadente? Solo ahí aprenderé a reconocer lo bueno y a valorarlo.
Por tanto, aproveche esta oportunidad. Estamos hablando acerca de esta pandemia y ya lo mencioné hace breves minutos atrás. Hay una pandemia mucho más grande y mucho más terrible y más mortal que ninguna otra. No es el virus que estamos experimentando, es la pandemia, es este virus del pecado que ha infectado a todos los seres humanos. Y nosotros sabemos que la cura es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aproveche este anzuelo. Hablando acerca de la pandemia, hay personas, familiares, compañeros de trabajo, jefes, con los que usted compartirá en el día a día, por llamadas o por internet. Y se presentará la oportunidad de hablar acerca de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Por qué no utilizar eso como un anzuelo y llevarnos a entender o llevarnos a pensar acerca de la mortalidad? Muchas personas, muchas vidas están siendo tomadas por esta enfermedad, lamentablemente. Sin embargo, usted debe hacerle reconocer a esa persona que piense acerca de su mortalidad. Como inicié en este mensaje, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién puede asegurarse el mañana? Invite a las personas a que puedan reconocer esa área y pregúnteles, después de tu muerte, ¿a dónde vas a ir? ¿Tú crees que vas al cielo o al infierno? Y empezará usted a generar una conversación en donde los llevará a su conciencia. No hablará directamente a la moralidad de la persona, sino que primero irá a su conciencia. Y es ahí donde el Espíritu Santo seguirá obrando, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mucho antes de que nosotros rindamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Él ya está obrando en cada una de las almas de este mundo. Y ahí algunos le dirán, no, yo de seguro voy al cielo. Y será su oportunidad perfecta de decirle, ¿por qué dices eso? Si la Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la presencia del Señor, que no hay obras que nos puedan hacer ganar la salvación, porque no hay obras para poder entrar en la gracia de nuestro Señor, para que nadie se gloríe. Todos estamos destituidos, todos hemos sido pecadores, y de hecho la paga del pecado es la muerte. Ahí es cuando usted le dará a entender la mala condición, la decadencia en la que esa persona está, y podrá entregarle más herramientas para que él pueda reconocer su necesidad del Señor Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 20 nos lo dice claramente. El objetivo de la ley es para dar a conocer el pecado. Por tanto, invítalo a analizarse tan solo en los 10 mandamientos. Tal vez no los 10, cite 3 o 4 de ellos. ¿Ha mentido usted alguna vez en su vida? Sí. ¿Ha robado alguna vez en su vida? Sí. ¿Ha faltado el respeto a sus padres? Sí. ¿Ha adulterado en su corazón? Sí. Estoy resumiendo, porque yo sé que usted ya con este anzuelito que le estoy dando, yo sé que usted va a salir y a seguir preparándose para que el Señor lo utilice como un pescador de hombres. Y cuando esa persona logra identificar en el espejo de la ley su condición decadente, es ahí cuando usted debe entregarle la buena noticia. Mi Señor, mi Dios, amó tanto a este mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted estará presentando esa alma y la estará entregando a nuestro Señor para que Él haga su obra, porque no es nuestra. El milagro de la regeneración es una obra completamente y perfecta por parte del Señor. Nosotros haremos nuestra parte limitada, algunos no nos escucharán, algunos pasará como una noche larga y de hecho recuerde que el mismo profeta Isaías en el capítulo 6 de Isaías se nos dice claramente que cuando él tuvo esta experiencia, este encuentro con nuestro Señor y hubo un carbón encendido en su boca, después de esto el Señor mismo le dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el versículo siguiente a ese dice, hablarás y no te oirán, les dirás y no te entenderán. Pero él fue exitoso en el ministerio porque fue obediente. Y eso es lo que yo le animo a que usted haga el día de hoy. No se quede callado, aproveche
todas las oportunidades que el Señor le está dando. Esta es la forma de, Señor, enséñame a contar de tal forma mis días que traiga sabiduría a mi corazón. Y yo sé que es de sabios salvar almas, porque el fruto del justo es un árbol de vida. Por tanto, usted hará la obra sin importar los resultados, porque de eso se encarga el Señor. Confiará en que Él hará todo. Usted simplemente echará las redes. El milagro es del Señor. Así que, amada familia, ya para ir despidiéndome, es cierto que debe causarnos mucho dolor todo lo que está sucediendo en este momento acerca de esta pandemia. El dolor de las personas que están muriendo, el dolor de las personas que ni siquiera tienen una forma de despedirse de sus seres queridos. Eso causa mucho dolor. Pero, sin embargo, deberíamos nosotros tener aún más dolor, más sufrimiento, más angustia, de reconocer de todas esas personas que están muriendo, cuántas de esas están muriendo sin haber conocido a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Eso sí es lamentable, porque son almas que están perdidas. Tenemos nosotros hoy la oportunidad de seguir hablando de este mensaje, de esta salvación, de esta buena noticia, gloriosa noticia. De esa forma nosotros lograremos cambiar la perspectiva de nuestra vida y podremos ayudar a otros a que no pongan su esperanza en cosas de este mundo. Ya lo dije alguna vez en el púlpito, una frase que a mí me impacta. Siempre se dice, mientras haya vida, hay esperanza. Pero yo pregunto, ¿qué clase de esperanza tiene esa vida? ¿Está esperando en el gobierno? ¿Está esperando en la medicina? ¿Está esperando en un trabajo? Debemos ayudarles a entender que la esperanza viva es nuestro Señor Jesucristo, a que coloquen su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no esperaremos en cosas de este mundo y tendremos la confianza de saber que el Señor tiene el control de todo. Y declararemos lo que se nos dice en la Biblia: aunque la higuera no florezca, aunque las uvas no estén en la vid, aunque se pierda la cosecha, aunque los campos estén vacíos, aunque no haya fruto, aunque los rebaños mueran en el campo, aunque los establos estén vacíos, aunque exista una pandemia alrededor de nosotros, aún así me alegraré en el Señor, aún así confiaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me dará las fuerzas y me pondrá como un pie firme, como un venado en las alturas. Esta es una forma de parafrasear Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 19. Y de hecho, mientras preparaba el mensaje, venía a mi corazón esa hermosa canción de nuestra querida hermana Paulina Aguirre. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no tengan fruto, con todo yo me regocijaré en Jehová, porque Él es mi Dios, Él es mi salvación. Amada familia, quiero agradecerle a mi Señor por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y le pido a Él de todo corazón, porque Él es el Maestro de Maestros. Él es el Espíritu Santo, el que nos conduce a toda verdad. Siga hablando en cada uno de ustedes. Selle este mensaje y que ustedes y yo, amada familia, podamos ponerlo por práctica. Es ahora, es hora de pescar. Les doy gracias por habernos acompañado en este enlace y seguiremos juntos, si Dios así lo permite, el día de mañana también con un mensaje de aliento y esperanza. Un fuerte abrazo, amada familia. Que el Señor los bendiga. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levante su voz, dígalo. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, dígalo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, dilo iglesia, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Que se escuche su voz, dígalo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.